sufre, el poder es mudo. ¿Dónde está la verdad que nos prometieron? ¿Dónde está el futuro que desaparecieron? Mentiras, mentiras, siempre nos venden, somos el eco que nunca entienden. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. No sé cuándo vayas a ver nuestro video, pero bienvenido, bienvenida a este que es el primer capítulo de este podcast a manera de debate llamado Los Filosos. Tenemos a mi izquierda al licenciado Jordi Navarro, a mi derecha tenemos al doctor en economía que es Osiris Pacheco. Iniciamos con nuestro amigo que es pues una ronda general de debate de 4 a 5 minutos de presentación. Iniciamos con nuestro amigo Jordi. ¿Cómo está? Buenas noches, Adelante. buenas tardes. Bueno, primero de todo, saludos a todos. Un placer estar aquí en este debate, en este podcast con nosotros. Yo soy Jordi Navarro, soy español, nací en Barcelona y llevo ya 10 años aquí en México. Obviamente yo pues ya viví desde pequeñito lo que es la parte de la izquierda, digamos de los 80 y 90 en España, obviamente también la más actual, y pues ya desde el 2015 estoy residiendo lo que es mi casa, que es México, la cual pues adoro y amo, y obviamente enfocado también a nivel político, pues todas las situaciones que estamos viviendo actualmente. La verdad pues que estoy muy contento de poder compartir con todos vosotros todo el pensamiento y todo lo que podamos aportar para todos vosotros a nivel político y social. ¿Correcto? ¿Deseas agregar algo más o ya es todo? Bueno, al principio básicamente es todo. Simplemente vamos a hablar de la experiencia puramente pues, de la izquierda, la cual pues tengo bastante experiencia. También comentaros que obviamente pues vamos a hacer un pequeño introducción y vamos a analizar en mi parte lo que es la izquierda más, digamos, más antigua y la moderna, la cual pues, yo intentaré profundizar en lo que es realmente esta parte de la política, pues qué diferencias tenemos y la verdad pues cómo podemos tratar el día de hoy, la cual pues, espero poder soportar un granito más de arena y poder solucionar alguna duda que tengáis. Muy bien, pues le quedaron 2 minutos. ¿Ya? Vamos a empezar. Pues mi estimado Osiris Pacheco, doctor en economía, la pregunta central del debate es, pues, ¿qué sistema ha funcionado más? ¿La izquierda o la derecha a la izquierda? Pero pues para eso tenemos a 2 expertos que nos van a explicar. Adelante, Osiris, tienes 5 minutotes. ¿Qué tal? Muchísimo gusto, encantados de saludarles. Licenciado en Derecho, David Osiris Pacheco Núñez, con una maestría en Economía en la Universidad Católica de Chile y también el doctorado en Economía en la Universidad Católica de Chile. Tema muy controversial, es un tema tanto viejo como siempre a la vanguardia y en lo moderno siempre estamos pendientes, aunque muchas veces desconocemos de una manera integral por qué derecha, por qué izquierda, qué relevancia tiene en el desarrollo social, qué importancia maneja en la estructura económica, pero sobre todo en el pensamiento y en la educación. Entonces es muy importante compartir con todos nuestros amigos que ya sea el día de hoy, en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora en la que gusten o se encuentren este programa y quieran disfrutarlo y aprovecharlo con muchísimo gusto. El día de hoy les daremos un panorama muy general, pero el chiste es de que se pueda hacer digerible y entendible para que todo el mundo pueda entender de qué va el asunto con lo que nos atañe todos los días, porque esto es parte de la política. La política son los asuntos y los tratados del pueblo y propiamente pues es todo lo que vivimos en nuestro día a día. Tristemente hemos perdido la pauta, hemos perdido el rumbo, desconocemos en una gran medida qué es el punto principal en nuestro rol como integrantes de la sociedad y qué importancia es la que nosotros aportamos también en el desarrollo de la misma. Entonces, agradezco mucho la invitación de Samuel, agradezco mucho también la compañía de nuestro amigo Jordi el día de hoy, y vamos a intentar darles un contenido que sea ameno, amigable, pero sobre todo entendible.
porque muchas veces hablamos en una capacidad técnica bastante prolífera, pero muchas veces es como si estuviéramos hablando en otro idioma. Entonces yo creo que tenemos que mantenernos en ese compromiso social y ese compromiso ético de ayudar a que todo el ámbito social y todos nuestros conciudadanos, paisanos, amigos, familiares, no nada más de Tepic, no nada más de Nayarit, no nada más de México, también que nos escuchen en España, que nos escuchen en Portugal, en Argentina, en Colombia, Venezuela, que ahorita también hay muchos problemas en la temática. Actualmente también hay una noticia con Chile, ya ahorita el nuevo gobierno federal chileno acaba ya de ser electo otra vez el ámbito de la derecha, ultraderecha, que ya más adelante también ayudaremos a explicar el por qué se encuentran diferentes tipos de tesituras en cada uno de los lados que hacen el balance y el contrapeso de la política dentro de cada uno de esos espacios. Así que nuevamente pues les agradezco el que nos estén acompañando esta noche, este día, esta tarde. Estaremos aquí compartiendo con ustedes en este rato y pues sobre todo nuevamente muchas gracias, Samuel, por estarnos aquí recibiendo y con mucho gusto participando. Pues ahí está, amigos, los dos, nuestros amigos podían ser candidatos políticos recientemente, ya iniciamos por ahí la guerra política, ¿eh? Pero bueno, vamos a, ahora sí que como dice por ahí lo que te truje Chencha. La pregunta inicial, amigo licenciado Jordi, dinos, ¿por qué izquierda? ¿Por qué tú apoyas la izquierda? Danos la base histórica, tienes 5 minutos. Ok, bueno, lo que es básicamente la izquierda o el comunismo nació desde una idea de los países realmente autogestionándose ellos mismos, es decir, para lo que es autogestión económica para un desarrollo propio del país. La idea, la cual era que tanto la clase obrera como la clase política, digamos, hubiera un paralelaje en todo lo que fuera la sociedad. Entonces el país se autogestionaba y se fortalecía desde dentro. Eso estamos hablando incluso mucho antes del siglo XX, final del siglo XX, y luego a posterior, sobre todo obviamente con la Unión Soviética, la cual el bloque soviético fue el que fortaleció lo que es la base del comunismo. Luego a posterior, obviamente hubo más países que se juntaron después, obviamente de la Segunda Guerra Mundial, afectó también, se expandió el comunismo, y a posterior estamos hablando también hacia lo que sería China, parte de Vietnam, obviamente una idea comunismo de autogestión, a diferencia de lo que sería el capitalismo puro. Entonces, ¿qué pasó? Pues obviamente agarraba fuerza, pero ese sistema comunista, por un lado, lo que tiene bueno es no depender de otros, es decir, yo autogestiono mi parte, gestiono mis recursos y obviamente lo gestiono para mí y luego lo puedo llevar incluso pues llevar a otros países, pero no dependo de otros países que no sean, digamos, a lo mejor no necesariamente comunistas. Entonces, es una autogestión propia del país. Obviamente que es una idea muy atractiva en parte, históricamente incluso pues en España se ejercieron a pequeña escala pueblos que gestionaban un comunismo de autogestión, como estoy diciendo, y a pequeña escala sí funcionó. La verdad que sí funcionó bastante bien. Obviamente con el paso del tiempo, con el paso de, digamos, capitalismo y comunismo, o parte izquierda, obviamente los tiempos van cambiando, se fueron un poco más a la globalización, la cual también afecta esa parte de lo que sería un comunismo o una izquierda, digamos, real, porque luego ya iremos a lo que es, cuando digo real o no real, una izquierda o un comunismo. Obviamente, como decía Osiris, pues hay una parte, sobre todo en Latinoamérica, que también se ha ido para esa rama del comunismo, o sea, izquierda, la cual busca una autogestión propia del país. Obviamente, pues ya más hacia la actualidad es más complicado, pero sí, como digo, históricamente sí se podía hacer mucho más, digamos, era más fácil, por así decirlo, tener un bloque comunista en la cual se apoyaban entre todos. Unión Soviética, luego fue China, Vietnam, Camboya, toda esa zona asiática sobre todo, la cual ya después de la Segunda Guerra Mundial, los años 60 y 70, obviamente estaba muchísimo más expandido y el capitalismo pues lo veía incluso como una amenaza. Obviamente
que si no gestionas bien esa parte de la autogestión tuya económica y recursos económicos para la gente o para tu convivencia propia del país, pues el problema que tiene es que se pueda llegar a caer. ¿Qué es lo que pasó un poco con lo que es la URSS? Y a un punto que no podía gestionar tanto territorio, y tuvo que ceder toda esa parte de también Ucrania, países Bielorrusia, etcétera, para que se autogestionara, aunque tiene obviamente una influencia comunista, pero ya no dependen de la totalidad de Rusia. Por lo tanto, tiene lo que exige el comunismo es que autogestiones bien tus recursos, tu economía, para no estar dependiendo, digamos, de una globalización. ¿Se puede conseguir? Bueno, en el pasado, durante mucho tiempo, sí se pudo. Hoy en día es más complicado el conseguir ese punto que hablamos de autogestión por parte de un país completamente de izquierdas, y la verdad, pues, se puede llegar a conseguir, pero con una buena autogestión de un propio país en sí. ¿Qué os puedo comentar más? Sobre todo a nivel histórico, pues también, obviamente, pues han habido, lo que requiere el comunismo es también buenos dirigentes que sepan autogestionar dicho país. Si no lo hacen bien, el castillo de naipes se viene completamente hacia abajo. Y ese es el problema que tiene el comunismo. Muy bien, bueno, pues ahí está. Te agradezco mucho. Esa fue algo pues muy nutrido históricamente, pero pues vamos a ver el otro lado. Bueno, ¿por qué derecha? A ver, mi estimado Osiris, ¿tienes tus 5 minutos? Claro que sí. Mira, para poder entender de qué va este juego sobre la elección sobre esos mismos lados o contrapesos, nos tenemos que remontar hacia la etapa previa a la Revolución Francesa. Esto nace de la Revolución Francesa y es propiamente con el rey Luis XVI, cuando en una ocasión previo a lo que era la toma popular, hubo un contingente de personas del pueblo que estaban preocupados y estaban hartos de esa capacidad hegemónica que ya estaba descontrolada por parte de los abusos económicos del rey. Y no solamente era el rey, sino también era la oligarquía, y era la aristocracia, y eran los hacendados y la gente que manejaba el dinero, que en aquellos entonces todavía derrochaban muchísimo dinero. O sea, que era un gobierno que estaba ya muy desenfrenado en muchas partes. Y hubo un plebiscito, una reunión en la que presidía justamente el rey. Y él estaba, así como te encuentras tú, se encontraba ahí en el medio, estaba en el trono, y se cargaba hacia el lado izquierdo del rey todos los representantes públicos, todos los representantes sociales y todas las personas que tenían ese interés libertario, revolucionario, que buscaban un sentido fraternal en el trato de la sociedad, que se pudiera sentir también ese ámbito de la libertad, tanto de expresión como de acción. Vienen la base y filosofía de muchas asociaciones y organizaciones, como por ejemplo la que más impulsó la Revolución Francesa, que fue la masonería, con su eslogan de libertad, igualdad y fraternidad. Y por el otro lado del rey se encontraba en la derecha los aristócratas, los hacendados, los que tenían el peso económico, los que tenían ese afán no tanto de evitar un movimiento libre, sino que ellos buscaban rescatar y conservar, de ahí viene también el término conservador, era conservar valores familiares, valores sociales, valores institucionales, mantener, ahí también es un poquito debatible en cierta especie, pero también buscaban el conservadurismo de la fe y el dogma religioso, que también hay que darle su importancia, porque al final también es una métrica y es una medida en la que también el pueblo puede tener una guía y una orientación hacia lo que es el desarrollo moral. Es muy importante también el sentido de en qué crees, qué haces, pero sobre todo de cómo lo practicas. Entonces, de ahí nace la estructura previo al rompimiento de la monarquía en Francia, el derrocamiento de Luis XVI, la decapitación de los reyes, y se establece la Primera República.
¿de acuerdo? De ahí nace la estructura de por qué en el tiempo moderno, principalmente acuñado en Europa, obviamente pues en Francia, los dos países que estaban contiguos y más próximos eran Italia y España. Y España absorbe mucho en la región que se encuentra de Cataluña, que es la más pegada hacia la zona francesa. En Barcelona hay muchos movimientos en los cuales adoptan toda la filosofía de Robespierre y toda la Revolución Francesa, lo adoptan y buscan tener en ese régimen situacional. Todavía no estaba fundada como tal España, todavía estaba el Reino de Navarra, el Reino de Cataluña, el Reino de Castilla, el Reino de León, todavía estaban por separados, pero ellos buscaban tener más participación del pueblo en el ámbito de la izquierda, que es el movimiento social, pero en la derecha lo que buscaban es, ok, está muy bien que tú busques sentirte libre, está muy bien que tú busques tener esa participación social dentro de los asuntos del gobierno, pero recuerda algo, no tienes todavía la capacidad, no estás con la preparación suficiente y tampoco tienes un desarrollo integral para poder hacerte partícipe en la toma de decisiones político-económicas en la región en la que tú pretendes participar. Para ello, en el ámbito de la derecha y el conservadurismo decían, es que no estamos en contra de que tú participes y te involucres, pero para que puedas participar y estar dentro de esta estructura social, necesitas primero tener una formación a la cual tú careces. Entonces, ahí en el ámbito histórico, realmente, pues estamos teniendo ese parteaguas. No, pues, muy nutrido. Parece que sí vienes filoso. Es que este podcast es los filosos, hay que vienes filoso y pues sí me quedé con el ojo redondo. Ojito se me está haciendo cuadrado. Y pues la pregunta matona, la pregunta del millón, la pregunta que quiero hacerle a nuestro licenciado aquí, experto en zurdos, en izquierda, es ¿por qué la gente sataniza a la izquierda? ¿Es mala la izquierda? Bueno, yo lo que creo que satanizan por un estima más bien histórico, o sea, más bien por meter en la cabeza, ven el comunismo o ven la izquierda, y lo primero que piensan es la Unión Soviética. El bloque, la Guerra Fría, esto es malo, te señalan así. La psicología influye mucho. Y lo que es el capitalismo, ha estado constantemente. Obviamente en la Guerra Fría era psicológico, el comunismo es malo, el comunismo es malo, véndeme capitalismo, el capitalismo es lo mejor, y vemos de que tampoco es lo mejor. Entonces, pero tenemos esa idea de que seas completamente un país o una región autómata, que es por sí solo ella se pueda autoabastecer, lo vemos como algo malo. Entonces, hoy en día, como está todo, sobre todo, yo diría más bien incluso cuando, por ejemplo, a un ejemplo que os voy a poner, cuando hubo la Unión Europea o se creó el euro, todo el mundo para allá. ¿Qué pasó? Caray, pues lo que ahora me costaba menos, ahora me cuesta más. Entonces dependes ya de otros países. Y el comunismo no, el comunismo te está diciendo, tú tienes que tener la capacidad de autosustentarte, poder vivir con tus recursos y poder evolucionar como sociedad. Lo voy a decir que cabrón hoy en día, ya sinceramente, pero la idea no es mala idea, no es una idea a día de hoy que seas mala. ¿Por qué? Porque el hecho de estar dependiendo de otros países, al que diga el de al lado, a tu país de al lado, al otro y al otro, no siempre es bueno, porque vas a estar dependiendo del otro constantemente. Y los países, digamos, que no son tan potencia mundial o económica e incluso militar, te van a estar mandando a ti. Y pues, a ver, mi doctor en economía, la misma pregunta, ¿es mala la derecha? No es mala la derecha, no es mala la izquierda. Todo tiene que depender conforme cuál es primeramente la visión que
que se tiene a las necesidades en las que tu región, tu sociedad y tu economía buscas. Hay diferentes tipos de modelos. El ámbito que busca la derecha es permitir seguir teniendo, no solamente en el ámbito del conservadurismo, es conservar los principios y los valores para evitar una degradación social. ¿De acuerdo? Satanizan mucho la derecha porque realmente se maneja el aspecto del capital. En un sentido globalizado, que actualmente estamos en un capitalismo por medio de una globalización, se tiene que hacer la interacción del comercio. ¿Cómo puedes generar riqueza si el mismo dinero que tú tienes no buscas la manera de darle un impulso, el desarrollo de las inversiones, el movimiento que tiene que buscar en un sentido muy moderno, que es lo que más azota cualquier economía y de cualquier país, que es justamente la inflación? Tienes que encontrar estrategias de ayudar a rendir esa capacidad económica para que puedas, al igual que busca la izquierda, buscar tener ese equilibrio autosustentable, pero para terminar con la idea, debes de mantener también una estrategia financiera y económica sustentable para que tú también puedas hacer frente, y muchas veces solo, si no tienes los recursos inherentes que necesitas para tu proyecto, pues difícilmente los alcanzarías. Bueno, pues vamos a iniciar con esta ronda. Ahora sí que no me lo tomen a mal, pero van a volar pelucas ahorita. No, yo sé que por ahí debe de haber algunos que les fascina la izquierda, otros que les fascina la derecha, pero realmente tenemos que saber qué sistema funciona más. Por eso, ahorita vamos a darle la libertad a ellos dos que se pregunten. Empezamos con la ronda de preguntas cruzadas. Puedes preguntar y puedes preguntar en base a lo que ustedes son, ¿no? Lo que ustedes saben, Perfecto. sin faltarse el respeto y sin calentarse. ¿Ok? Seguro que con Osiris todo va bien. Ok. Son 8 minutos de preguntas cruzadas. Yo les voy a tomar tiempo. Tienen 4 y 4, ¿sale? Para preguntar. Se pueden pedir que detenga el tiempo en el instante que ustedes me digan. Yo detengo el tiempo. Si no terminaron el tiempo, son 2 minutos, ¿sí? Por pregunta. Ese minuto se les agrega o se les va a bonificar para la siguiente ronda. Okay. ¿Listos? Perfecto. Bueno, pues iniciamos con usted. Okay. Libertad para preguntar. Haga la pregunta y en cuanto haga la pregunta, se toma el tiempo. Se toma el tiempo. Perfecto. Okay. ¿Listo? Quería preguntarte, Osiris, tú hablabas ahora hace un momento del tema de la dependencia económica. ¿Consideras la dependencia, la estabilidad económica con la derecha algo confiable hoy en día? Es algo curioso entender el ámbito de la dependencia económica. Primeramente tenemos que entender de dónde viene la necesidad de tener un sistema económico. Entonces, propiamente, para que pueda estar o se pueda establecer el bienestar social, tiene que ubicarse la tesitura del país. Por ejemplo, aquí en México nosotros tenemos, en el ámbito del derecho, la figura de México es una república federativa. Entonces, constituyen ciertas zonas o ciertos estados que en su parte son libres y soberanos, pactan el estar en una unión y en esa misma libre unión se constituye una república federativa. Para que pueda existir el país y cada entidad federativa como tal, deben de tener territorio y una población establecida para que puedan tener un desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable, ¿cómo va? Necesitamos tener actividades que desarrollen la característica económica y para ello también se requiere mucho el capital. De ahí partimos sobre el ámbito de la derecha y la izquierda. Por lo general, la derecha es la que tiene la capacidad económica para proporcionar el capital. Pero el capital no te va a dar la garantía de que vas a tener el sustento económico. Para eso también necesitas del pueblo. Entonces, si entendemos de que la perspectiva en esa sociedad o en ese simbionte entre el capital y la mano de obra, debemos entender de que hay un equilibrio que te va a permitir tener un desarrollo económico sustentable. El problema es cuando en alguna de las partes ya comienza a haber algún tipo de abuso.
Entonces, no sé si por ahí más o menos va entendiendo un poquito o resolviéndose la duda que tú tienes, Jordi. Sí, era un poco si lo veías confiable, el equilibrio que tú estás comentando ahora mismo mediante una derecha. Sí, Entonces, claro, o sea, la derecha lo que busca es ayudarte a que tengas una estructura propia, enfocado en el sentido de que cuento con un capital y ese capital necesito asegurarlo, garantizarlo, pero también sabiamente encontrar la estrategia para acrecentar. Entonces, el modelo capitalista ayuda a desarrollar el capital como tal. Y pues ahora, pregunta tú. A ver. Sí, mira, hace rato estabas mencionando sobre un aspecto muy importante que tiene que ver con la figura del comunismo. Entendiéndose per se de que el comunismo busca en su filosofía fundamental de que todos en lo común tengan el mismo sentido, el mismo estatus, el mismo valor, pero ¿cómo puedes garantizar mediante ese esquema o en esa figura el que de verdad puedas tener un progreso social? Bueno, pues un poco va con lo que tú me habías comentado cuando yo te pregunté. Yo creo que la clave es fundamental, sino la repartición correcta de esa base económica como una buena base para subir lo que es la parte del país. O sea, obviamente, lamentablemente, las sociedades hoy en día, incluso décadas atrás, te basas en el dinero. Es lo que hay. Lamentablemente, así funciona la economía, el país, etc. Si tú tienes una base económica repartida, bien repartida, ojo, cuidado, bien repartida, entonces el sistema puede funcionar. El problema es cuando no lo haces. Cuando tú esa repartición, como tú bien comentas, obviamente que es la base del comunismo, todos tienen las mismas propiedades, todos son equitativos, el pueblo es equitativo para todos. Si lo haces bien, sí puedes subir como bloque, como decimos, el bloque comunista. Pero en cuanto falla una pata de eso, es el problema donde está. Entonces, si tú tienes esa base sólida, tienes un país fuerte, tienes una sociedad muy fuerte que puede expandir hacia afuera, como fue el caso históricamente. Hoy en día puede ser, siempre y cuando se dirija bien ese sistema. Última pregunta, licenciado, a nuestro amigo Osiris. Bueno, yo quería preguntarle a Osiris, ¿ves la derecha en todos los países igual? No. Hay que entender que también la derecha tiene diferentes ramas y esto va de acuerdo y acorde al tipo de gobierno que también se establece. Aquí en México tenemos un gobierno, pues no podemos decir centralista porque no es centralista. Tampoco es descentralizado porque no todo está descentralizado, sino que es un pequeño híbrido entre la estabilidad entre las instituciones, el sector privado, el sector público, inversión extranjera. Entonces hay una compleja relación entre pues, la estructura como tal, ¿no? Pero principalmente, enfocando justamente a lo que es tu pregunta, hay que mencionar el ámbito de que la derecha o el capital es justamente lo que te va a permitir tener la base y el soporte para el desarrollo sustentable de cualquier gobierno. Independientemente de que exista la derecha o la izquierda natural, ultraderecha, ultraizquierda, derecha central, izquierda central, hay derechas monárquicas, hay derechas socialistas, y no me refiero por la figura que tenga que ver con el comunismo o el socialismo, sino que es una derecha más enfocada, pintándole un poquito hacia el ámbito social, sino al impulso del desarrollo social, no descuidando el capital, pero sobre todo no es en cada país la misma estructura, la misma filosofía o la misma guía. Tienen una base, entender el rescatar los valores, tanto la familia como la sociedad, como el nacionalismo, lo que es también la patria, pero sobre todo también ese desarrollo de conservar no solamente las buenas prácticas y la moral, sino principalmente tener ese desarrollo equitativo y propio enfocado en lo que es el capital, porque sin capital, ¿cómo pones una empresa? Si no tienes un dinero establecido como tal, ¿cómo puedes establecer o poner una empresa? Muy bien. Pues, última pregunta. Sí, mira, es muy importante entender de que en el ámbito del socialismo o el comunismo manejabas el ámbito de crecer en un sentido del bloque. Pero yo te pregunto,
Si entendemos el ámbito del bloque, hay personas que de repente pueden tener mayores capacidades que otras, y en ese sentido de un bloque obligado a tener que subir todos al parejo como tal, ¿cómo puedo aprovechar el talento y el desarrollo de una persona cuando lo sojuzgo y lo exprimo y lo restrinjo para darle la misma oportunidad de alguien que no tiene esa capacidad o que es muy flojo? Entiéndase de una manera y un sentido muy práctico en mi pregunta. Actualmente contamos con una gran cantidad de programas sociales, que es muy bueno, pero más sin embargo hay algunos que no están bien pensados. Por ejemplo, becas para estudiantes que no lo utilizan para estudiar, sino que lo utilizan para otros fines, otros medios lícitos, no lícitos, ya es dependiendo de la persona, pero realmente manejas otras becas que son, por ejemplo, también para permitirte capacitarte en un trabajo en el cual ya te sientes, hay muchos casos, te sientes con ese poder adquisitivo y no le prestas tampoco mucha atención a la capacitación de tu trabajo. Entonces, esa remuneración como tal, estás fomentando vagos. Y a eso es a lo que va mi pregunta. En realidad, ¿sirve ese esquema o ese modelo de que todos tengamos que crecer en un sentido de bloque? Y en este tipo de aparición de programas que busca el sustentar y el apoyar en ese sector flaco, débil, en el bloque, en realidad, ¿da ese resultado? Realmente, si la gestión a nivel de profesionales, que creo que es tu pregunta, profesionales o persona que desarrolla un ámbito profesional, si el comunismo, vuelvo a decirte, si se gestiona, cuidado, si gestionas bien y aprovechas, porque también históricamente muchos talentos, muchos, digamos, personas científicos que realmente desarrollaron incluso el programa espacial ruso que ha fallido, aprovechaban esa gente para sacar el mismo país el provecho intelectual de su trabajo. Si lo gestionan correctamente bien, porque me estás comparando ahora con lo que hay ahorita acá en México, ya estamos hablando de otro concepto. Para mí no es comunismo, es otra cosa. Si lo desarrollas o si se desarrolla correctamente bien, tú esas personas, obviamente no tienen una salida internacional porque tú estás como amurallando el país, pero yo entiendo, bloquea a tu propio país. Si las ayudas son correctas, es lo que te estaba diciendo yo antes, y la ayuda económica para estudio, para todo, es firme, sí te va a servir. Si no lo haces correctamente, que creo que tu pregunta va por ahí, si empieza a fallar esa parte de allí, es cuando se cae todo. El punto es, y la clave es, que tú gestión económica para estudiantes, becas, como tú comentabas, sea correcto, sea a donde va. Y actualmente ahí tenemos el ejemplo en China. Si ustedes ven lo que es el bloque chino, los estudiantes lo que están haciendo es porque lo están gestionando correctamente bien. Por eso China, por ejemplo, actualmente es el monstruo internacional a nivel económico, gestionado correctamente bien. Y entraríamos en la actualidad México, porque aquí México tiene mucho que decir con China, actualmente con los estudiantes. Ok. Y pues ahora sí vamos a pasar a lo último. La pregunta que les voy a hacer a los dos, voy a empezar ahora contigo, sería, utópicamente, para ti, ¿cuál sería el gobierno ideal de derecha? Tienes 5 minutos. Un gobierno ideal de derecha. Cuando recién comenzamos la charla aquí entre amigos, mencioné que en realidad ninguna de las dos posturas es equivocada. Tristemente, ambas posturas se han polarizado desde su origen, mas sin embargo, no hemos tenido la capacidad para poder establecer cuáles son los verdaderos pros, tanto de la derecha como de la izquierda, y ahí te va un pequeño dato. Mencionaba ahorita nuestro querido y estimado amigo Jordi sobre el ámbito del programa espacial ruso. No fue fallido, porque inclusive la estación espacial que se encuentra orbitando actualmente y donde llegan principalmente los gringos es justamente ruso. Obviamente despuntaron más en el ámbito porque invirtieron una cantidad abruptamente gigante Estados Unidos para desarrollar el programa espacial, entrecomillado pulido, pero propiamente
es parte de lo que busca la globalización. O sea, necesito nutrirme de lo que en mi lugar, en mi zona, no tengo. Necesito nutrirme de los otros lugares que les sobra. Y ahí vienen los tratados internacionales en el ámbito comercial. Por ejemplo, actualmente, antes era el Tratado de Libre Comercio, México, Canadá, Estados Unidos. Ahora es el TEMEC, que es, salvo ciertas actualizaciones, modificaciones y detalles, la naturaleza y la esencia es la misma. ¿Qué es lo que pasó con la Unión Europea? Una Unión Europea en la que dijo, ¿sabes qué? Estamos siendo avasallados y estamos siendo muy golpeados por la capacidad del dólar. Ya después de que hubo un problema donde se dieron cuenta los franceses de un fraude que hizo Estados Unidos con el oro en la Reserva Federal, retiró Francia todo el oro, que era el que mayor inversión de oro tenía. Y en su desesperación Estados Unidos empezó a buscar salidas emergentes de quién podría ayudar a fomentar y a invertir en el dinero que ya había perdido. Entonces de ahí aparece esa relación amor-odio entre los países árabes y se crea el petrodólar. Entonces a mí me falta algo y lo tengo que compensar contigo en lo que a ti te haga falta y que yo tengo, te lo proporciono. En ese entendido, la derecha ha permitido tener una comunicación, una conectividad, pero sobre todo un aprovechamiento de los recursos en un sentido internacional bien planteado, bien pensado, bien estructurado, en el sentido del desarrollo no solamente ya de un solo bloque, que es una nación, como dice Jordi, sino de que ya estamos empezando a interconectar todas las condiciones de manera internacional. Potencias de derecha, por ejemplo, que actualmente están teniendo un boom tremendísimo, serían Corea, serían Japón, aunque no parezca, y de cierta manera su filosofía base es el socialismo, pero se comporta como un total capitalista, es China. Y más sin embargo, el país más capitalista del mundo, que es Estados Unidos, le debe una cantidad de miles de trillones de dinero de Estados Unidos a China. Entonces, realmente China actualmente es una figura en la cual nos estamos encontrando que tiene una estructura social enfocada y basada en el sentido no del comunismo o del socialismo, sino entendiendo de que el valor principal para la economía que ese país requiere mano de obra. Y la mano de obra es el complemento perfecto del capital. El capital no lo puedes hacer crecer si no tienes mano de obra. Ahí hay algo muy importante y me gustaría hacer un poquito más de énfasis en el ámbito de que había una persona que tenía un cerebro y un conocimiento enorme en el ámbito social, en la hambruna, en las necesidades, en las oportunidades. Carlos Marx. Pero lo curioso es que Carlos Marx en su vida alcanzó a tener un trabajo. Solamente era un filósofo muy bueno, era un gran idealista, pero tristemente carecía o adolecía del hecho de la práctica. Entonces, muchas veces aquí en México nos hemos topado con muchos intelectuales que se le han pasado como ratón de biblioteca, avasallando una gran cantidad de conocimientos, pero que en su vida han tenido la oportunidad de poderlos aprovechar en el desarrollo de la práctica como tal. Entonces, si logramos hacer ese balance y esa paridad entre la derecha y la izquierda en un modelo similar a como lo hicieron los chinos, yo creo que por ahí podríamos tener a nivel global una tesitura y una guía en la que nos permitiría tener un buen desarrollo económico. Entonces, en conclusión, para ti, el gobierno utópico ideal sería algo parecido a una economía híbrida de China, entre lo que es capital privado y Estado sólido. Para efectos prácticos, en una forma muy sencilla de resumir, si logramos enfocar la filosofía de izquierda en un sentido productivo y proyectado a enfocar a que quien te hace grande la riqueza o el capital es la mano de obra. Pero para poder establecer el que la mano de obra se encuentre en óptimas condiciones, para ello necesito el capital. Porque sin el capital no podemos hacer ningún tipo de inversión. Capital público
o privado. Aquí no hay diferenciación. Capital, es el recurso económico, es el billete, es la plata, la marmaja, lo que suena, lo que cae, ¿no? Si nosotros no tenemos un equilibrio en el cual los dos se entiendan como iguales, y la utopía es algo que difícilmente puede llegar a crearse en un sentido real, pero más sin embargo sí hay alternativas de que podamos lograrlo. Si hacemos un planteamiento independientemente del país, entendamos la realidad de ese país en particular, cuáles son las verdaderas necesidades sociales y cómo podemos enfocar el recurso de manera efectiva y no solamente el destinarlo a decir, creo el programa fulano de tal para tales fines, y nunca le das un seguimiento de si de verdad se está cumpliendo el fin. Es como que si tú fueras el patrón de un negocio, le dices a tu gerente de que aquí está el modelo en el que yo quiero que esta empresa funcione, le entregas el dinero y no lo supervisas. Llegas al mes y preguntas, ¿y mi gerente? Ya se fue. Ok, ¿y qué hizo con él? Nada más se fue y agarró los recursos y ya valió gorro. Entonces, en la administración de empresas hay una ley no escrita o una máxima que se llama orden dada no supervisada, es una orden dada a la fregada. Entonces, realmente tenemos que tener esa conciencia de que tenemos que apostar no solamente a mantener y hacer crecer el capital, porque no pensemos solamente en el ámbito del capital, porque el capital ya es garantía, no. Para hacer crecer el capital necesitas mano de obra. Mientras ambos los tengas bien conectados, yo creo que ahí tendríamos en un sentido utópico una sociedad ideal. Un ejemplo claro es actualmente lo que ha estado desarrollando China. Bueno. Y pues, licenciado Jordi, Bueno, ver, yo en gran parte... la misma pregunta. Yo en una parte estoy de acuerdo con Osiris actualmente. Cuando yo hablaba de programa espacial, no me expliqué bien, hablaba de programa espacial lunar, porque no tenía la capacidad Rusia para hacer ese punto, ¿no? Obviamente que luego, pues, Estación Espacial Mir, todo. Bueno, Claro. en cuanto a ese tema del comunismo, actualmente, como está la sociedad, no lo vas a poder conseguir. Tienes que abrirte, tienes que hacer como dice Osiris, como China. Tú puedes mantener unos ideales, puedes mantener una sociedad, la tienes que mantener bien, pero abrirte. Pero necesitas. Actualmente aquí lo que se necesita es una reestructuración del reparto de capital. Porque si no, no vas a ningún lado. No puede ser. Porque entonces luego estamos en populismos. Entonces, ¿para qué sirve que yo haga, por ejemplo, nada más unos programas de la farmacia de bienestar cuando no hay insumos? Tienes que reestructurar todo el gasto que, por ejemplo, te ha hecho Tren Maya, que estás perdiendo miles de millones, reestructurarlo a la clase obrera, reestructurarlo a las ayudas a la gente para que tú puedas subir como sociedad y obviamente para una producción propia del país correctamente bien. Es reestructurar tu capital interno y con un control, como dice Osiris. Si no, no lo vas a poder conseguir. No te sirve de nada. Porque si no haces así y no tienes una solución, voy a decir como decía JFK, si no sirve donde estás, es un poco más hacia el oeste. Tienes que buscar otra vía, porque no te va a servir, no vas a ir a ningún lado. No vamos a funcionar. No va a subir un país como estamos ahorita, que pasamos de ser el tercer país económicamente de continente americano al 17, sin una subida económica. Cuando no hay una subida económica, algo está fallando. No estás haciendo las cosas correctamente bien. Puedes tener una idea, una ideología, mantenerla izquierda, sí, pero aplicarla correctamente bien y siendo un poco más flexible, abrirte un poco más al mundo, que es el buen ejemplo que estamos haciendo de China. China actualmente está haciendo a nivel estudiantes lo que Estados Unidos nos ha bloqueado a Mexicano. ¿Qué sería? Hace poquito. Está ofreciendo en las universidades trabajo, vivienda a estudiantes que quieran trabajar, obviamente con una especialidad, no ir a China a quitar el trabajo del chino, no quieren eso, pero si tú eres técnico de inteligencia artificial, todos te van a buscar trabajo, salario, dónde vivir, con condiciones de que puedas hablar inglés, pero lo que trabajo que antes era Estados Unidos, te lo está haciendo China. ¿No los quieres tú? Yo los jalo. ¿Para qué? Y eso es lo que... ¿Qué está pasando? Para el propio México es malo, porque todo estudiante, todo joven que
que hay en México que tiene unas facultades, que inventores a nivel tecnológico increíbles están yendo del país. Es lo que hablaba Osiris antes, y no lo podemos permitir. Tenemos grandes universidades, grandes oportunidades aquí en México, que por culpa de no redistribuir el capital del país correctamente y dejarnos de populismo, dejarnos de, sí, está muy bien, programas de ayuda, muy bien, perfecto. ¿Los estás controlando? No los estás llevando a cabo. Y estamos perdiendo dinero. Y estamos perdiendo por todos lados dinero. Entonces, ¿de qué sirve que, y perdónenme, adultos mayores, si hay una pensión universal que no está controlada? Si hay personas que tienen de 20 a 25,000 pesos mensuales, exmilitares, lo conozco de primera mano, que están recibiendo ese salario universal. ¿De qué sirve? ¿Por qué no ese pensión universal, perdón, a alguien que también lo necesite, que lo ayude? Pero, que realmente lo por ejemplo, requiera. bajo su concepto, o sea, su opinión, utópicamente, ¿cuál sería el gobierno ideal de izquierda? ¿El que supervisa? ¿El gobierno híbrido? De izquierda sería, yo no veo que Morena no es mala opción, pero bien gestionada. Cumpliendo a rajatabla todos los programas sociales que han dicho. Hablando del gobierno actual. Hablando del gobierno actualmente. Okay. Y cuando digo redirigiendo la economía, es dejarse, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que no es el mejor, yo creo, una comparativa, que es como hizo Milei cuando en Argentina, ¿qué hizo? Quitar Secretaría de Mujer, quitar muchos gastos que tienen gubernamentales, un déficit increíble que tenía Argentina, y lo criticaron tanto, pero ¿qué ha pasado? Ha subido, ha recuperado Argentina. Necesitamos una reestructuración económica urgentemente. No podemos estar muchos años en nuestra situación económica estancada a este punto, porque no es bueno para México, para ningún país. Entonces, yo no digo que esté mal. ¿Tienes unas ideas correctas? Sí, pero si quieres realmente ser una izquierda y no un populismo, llévalas a cabo. Cúmplelas. Controla exactamente el gasto que está viendo. Correcto. El gasto que está viendo. Pues entonces, a final de cuentas, la conclusión a la que podemos llegar, ahora sí que ustedes ya escucharon las dos exposiciones de nuestros ponentes expertos en la materia. Yo puedo dar una conclusión personal. Mi conclusión sería básicamente que un gobierno de centro funcionaría mejor para cualquier país. Tomando lo mejor de la izquierda y lo mejor de la derecha, funcionaría específicamente un gobierno de centro. Pero igual, lo que importa es tu opinión. Gracias por ver este podcast. Yo soy Samuel Rentería y nuestro amigo licenciado Jordi, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Por su tiempo, claro. Claro que sí. Doctor. Amigo, doctor, muchísimas gracias. Osiris Pacheco. Ahí tiene sus redes sociales, es soltero. Está bien. Perdón el comercial. Y pues no queda nada más que agradecerles, amigos. Saquen sus conclusiones. Estamos entrando a tiempos electorales y pues nada más que decirles, esto es para aprendizaje de todos nosotros. No lo echen en saco roto. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Mentiras, siempre nos venden. Somos el eco que nunca entienden.